Amén. A ver, todo el mundo levante sus manos y diga conmigo: la palabra de Dios del profeta y la mía serán la misma. Amén. Si el Señor dice en su palabra que por su herida fuimos curados y se te predica que vas a ser sano, tú no puedes empezar a decir: no, me voy a morir, porque entonces no hay una alineación de la palabra. ¿Me estoy explicando? Ahora, cuando la palabra de Dios, la de los siervos de Dios y la de todos nosotros se alinea, eso como que cobra un poder como corporativo, ¿no? Eso se vuelve extremadamente poderoso. Y si queremos oír la palabra de Dios y tener la palabra de Dios, todo el mundo diga fuerte conmigo: palabras. Entonces tenemos que aprender a el uso correcto de las palabras en general. Porque si no tengo un uso correcto de las palabras, ¿cómo pues quiero oír palabra? No sé si me estoy explicando. Luego, yo tengo una frase que el éxito de un predicador no es cómo habla, es cómo escucha. Ojo ahí. Si yo quiero aprender a oír a Dios y su palabra, ojo acá, lo que debo aprender es a escuchar a mi cónyuge, a escuchar a mis hijos, escuchar a mis padres, escuchar a mis amigos, escuchar el dolor de una persona, escuchar el sueño de alguien. Porque si yo no he aprendido a escuchar, ¿de qué cuenta digo que escucho a Dios? Si ni escucharse. Entonces, yo soy una persona que, a ver, yo soy más o menos algo así como un pragmático espiritual o espiritualmente pragmático. A mí me gusta llevar todo a la praxis, ¿verdad? Pero cuando leo, me encanta leer los verbos. Porque en los verbos, cuando tú lees los verbos, están las acciones posibles a tomar por ti. Si yo me estoy saltando los verbos cuando leo la Biblia, entonces me estoy salteando la posibilidad de que yo haga algo. Y aquí hay un pequeño, yo le llamo truco. Bueno, no es un truco, pero le vamos a llamar así. ¿Por qué yo predico una palabra práctica? Todo el tiempo estoy predicando algo práctico, porque Dios bendice al hacedor de la palabra. Y si yo no hago un call to action o que hagan algo, entonces Dios no bendice al oidor de la palabra. Dios bendice ¿al quién? Al hacedor de la palabra. Entonces los pastores tenemos que aprender a predicar algo que la gente pueda hacer, como lo hizo Meli hoy. Meli dijo: pon 20 minutos antes tu despertador, no es la gran cosa, te despiertas, dejas tus crayones cerca ahí para que no los andes buscando, se te va el tiempo, empieza leyendo un verso al día, hasta que te dé hambre de la palabra de Dios. El hambre y la sed de Dios funcionan a la inversa que el hambre y la sed biológica. Pero si tú tienes hambre, ¿cómo se te quita? ¿Cómo se te quita? Ahora, si tú, ojo acá, comes palabra de Dios, no se te va el hambre, se te aumenta. A más palabra de Dios como, más hambre de Dios tengo. Si yo tengo sed biológica y tomo un vaso de agua, se me va la sed. Pero si yo bebo del Espíritu Santo, más ganas de beber del Espíritu Santo me dan todos los días. Entonces, ¿cómo se pierde el hambre de Dios? Dejando de comer palabra. Cuando dejo de comer palabra, cuando menos lo sientes, ya no te interesa la palabra. Nada, nos volvemos tan haraganes que solo es lo que alguien más diga. No investigo, no leo, no cuestiono. Yo puedo cuestionar sin ser rebelde. De hecho, yo tengo conversaciones con el Espíritu Santo y con Dios acerca de la palabra. Por ejemplo, que hablaba hoy de Sansón, ¿verdad? Y que cuando a Sansón, pues él, con tantas faltas que cometió, y le quitaron el pelo, y ahí iba a ser el fracaso. Pero realmente cuando le quitaron el pelo a Sansón, fue que el caballo de Troya de Dios se metió al palacio de los filisteos para derrotarlos. ¿Me estoy explicando? Mira cómo Dios tomó lo que creían que era el fin de Sansón como el inicio del final de los filisteos. Entonces yo cuestiono cosas de las escrituras, pero no soy rebelde a ellas. ¿Me estoy explicando? Yo le digo: Señor, si tú pudieras explicarme esto, te lo agradecería, y si no, igual lo voy a creer, porque es soberano. Cuando tú entiendes la soberanía de Dios,
que, a ver, soberano es hacer lo que se me da la gana, cuando se me da la gana, con quien se me da la gana, el día que se me da la gana. Y entonces Dios viene y agarra todos los rotos e hizo lo que se le dio la gana, con quien se le dio la gana, cuando se le dio la gana. ¿Me estoy explicando? Porque si tú empiezas con el listado de los requisitos que un hombre tiene que tener para que Dios use, le estás quitando la soberanía a Dios. ¡Yuhu! ¿Cuántos solteros hay acá? Me acuerdo cuando yo gritaba igual. A ver, ¿cuántos solteros hay acá? ¡Qué buena onda! Quédense así. Pero como ya sé que son rebeldes. Muy bien, entonces ahora vamos a seguir trabajando esa alineación de la palabra. Me voy a introducir con un pasaje que lo he contado muchas veces, me encanta contarlo como lo cuento, pero no vas a creer que es el tema de siempre cuando toco este pasaje. Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío, ¿el qué? ¿El qué? Di conmigo, si hacemos lo que Jesús hacía, si hacemos lo que Jesús hacía, lo seguirá un gentío. Ojo acá, si hay pastores acá, Dios no ha planeado para ti una iglesia pequeña. Si te pones a hacer lo que Jesús hizo, la multitud va a estar ahí. ¿Me estoy explicando? No puede fallar. Y le dice acá, se agolpaba sobre él para oír la palabra. Yo quiero que usen su imaginación. Se agolpaba y se amontonaban todos por oírlo, ¿verdad? Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de esas barcas, la cual era de Simón, que es Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mira, Jesús había pasado toda la noche enseñando y ahora resulta que también va a enseñar en la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche. ¿Cuánta noche? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, ¿en tu qué? Diga conmigo, el poder de la palabra. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Verdad? Pedro no le dijo a Jesús algo que él no supiera. Toda la noche nos hemos pasado pescando y no hemos sacado. ¿Qué sacaron? Ok. Jesús lo sabía. Mira, Pedro, te he enseñado a buscar el reino primero y lo demás será añadido. Pero el afán te ganó, te fuiste a buscar la añadidura en lugar de estar en el discipulado, y ahora no tenés palabra. Te voy a dar una palabra para arreglar tu problema económico. Pedro tenía un problema económico severo. Mira, él era pescador de profesión, no de deporte. De profesión. Siendo pescador de profesión, ¿quién se pasa toda la noche? 12 horas. 12 horas. Hora 1 no sacó nada, hora 2 no sacó nada, hora 3 no sacó nada, hora 4 no sacó nada. Yo estoy en el barco con Pedro y digo: larguémonos, no vamos a sacar nada. Hora 6 nada, hora 7 nada, hora 8 nada. Pedro, ¿pero por qué seguimos? ¿No miras que tengo la bodega vacía? Tengo empleados que pagar, tengo la hipoteca de la casa, tengo que sacar algo. Pedro está en su proceso de transformación. Al final no sacaron nada. Dijo: más, pero en tu palabra voy a echar la red, pues. Total, guardo la esperanza que algo saque. Habiendo hecho eso, encerraron gran cantidad de peces, y la red, ¿qué le pasaba? Se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué gran descubrimiento. Aguántese a Pedro ahora. Soy pecador. ¿Y antes no eras de la pesca o qué? Pero yo creo que a nosotros nos debería mover el bien que Dios nos hace y no algún castigo que Él nos pueda dar. No sé si me estoy explicando. Yo enseño esto y trato de vivirlo. Jamás el diablo te tiene que sacar una lágrima. Quiero que me entendas bien. Si vos le enseñás al diablo que te puede hacer sufrir, él ya sabe cómo mantenerte así. Las lágrimas te las saca Dios de agradecimiento por su bondad, misericordia, amor, perdón y gracia. No llores cuando no tengas trabajo. Llora porque lo tienes y es una bendición de Dios. No llores porque estás en quiebra. Llora cuando seas millonario. Le digas: Señor, no merezco esto, pero tu amor me lo ha dado. Pero le estás enseñando al diablo que él es el que te hace llorar, en lugar de llorar por el amor que Dios te ha demostrado. Pero es buen amén a eso. Gracias. Entonces Pedro cayó de rodillas. Dijo: no, eso es demasiado para mí. ¿O pensaba él que no sacó nada por algún pecado? ¿Quién sabe qué había en la cabecita de Pedro? Viendo esto, Simón cayó de rodillas. Bueno, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Y se volvieron pescadores de hombres y le dejaron todo. A ver, después de 30 años de ministerio, solo de casa de Dios, y 42 de estar sirviendo al Señor, ya no he vivido de todo, pero sí he vivido algunos momentos lindísimos y unos horribles. ¿Cómo es la vida? ¿Me explico? En la vida, conforme la vas avanzando, te va a traer momentos amargos, dulces, ácidos, qué sé yo. Parece aquellos dulces chinos. No sé si los han comido, se llama guamuy. Te lo metes a la boca y todos los sabores van cambiando. Pero algo así es el ministerio. El ministerio, hoy te dan la noticia que la joven que no podía estar esperando ahora espera gemelos, y en la noche te cuentan que un hermano murió. Y el manejo de las emociones es terrible. Nos pasa. Pero a Pedro le pasó de todo en un solo momento. Primero, estoy en quiebra. No tengo con qué pagar. No saqué nada. Encima de eso no fui al discipulado. Y ahora se me sube a la barca Jesús. Uy, esto va a estar feo. Y le dice: ponga más adentro, echa tu red para pescar. Y dice: bueno, en tu palabra voy a echar. Y echa la red. Y mira esto, pues la red se empieza a llenar de peces. Y en ese momento Pedro vive un instante de alegría, de sumo gozo, de paz, de la ansiedad que se va, porque dice: wow, ya tengo peces. Y Juan le dijo: no te alegres tanto, se está rompiendo la red. ¡Ay, se me están yendo los peces! ¿Cuánto le duró la felicidad a los peces? Pero entonces dijo: no, solución. Y la barca, venga, ayúdenme, y yo les comparto. Vengan, agarren peces. Y entonces dice: resuelto, ahora tengo 2 barcas. Pedro, no se están contentos. ¿Por qué? ¿Y ahora qué? Se están hundiendo. Santo, me voy a quedar sin peces, sin red, y voy a deber una barca ajena. Todo eso lo vivió en ese mismísimo instante. Es un manejo de emociones terrible. Los cristianos a veces no fallamos en ser espirituales, fallamos en ser mal administrador o malos administradores de nuestras emociones. No sabemos qué hacer con la tristeza, no sabemos qué hacer con la alegría, no sabemos qué hacer con el éxito, no sabemos qué hacer con el fracaso. Somos un desastre. Pero un desastre que Dios ama. No sé si me estoy explicando. Como cuando te chatea el novio y te dice: fíjate que siento que ya no te quiero. Mentiras, hombre. Qué bueno que me lo dijiste, porque yo a vos tampoco. No, hombre, no, broma, hombre, yo también estoy bromeando. Es una onda así, mira. Pues así estaba Pedro, ¿no?
No le atinaba ese día. Ese día fue un día. Al final, tanto desear la pesca para dejarla. Y lo dejó todo y lo siguió. Él entendió que cualquier problema que él hubiera tenido en su empresa, una sola palabra de Dios la arreglaba. Entonces empezó a cambiar su esperanza, su fe. Pero sigo hablando de las palabras. El tema es la palabra. Resulta que Jesús un día está hablando y va a probar a los discípulos. Y hay una multitud como de 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Y Jesús le dice: ay, ¿qué les vamos a dar de comer? Voy a mezclar varios de los evangelios, pero en el mismo acontecimiento. ¿Qué les vamos a dar de comer? Y uno dijo: mira, 200 denarios no alcanzan para comprar. Ni siquiera me agarro la onda. Porque si hubieras tenido todo el dinero, tampoco hay una panadería que lo logre hacer. O sea, se te ocurre ahorita. A mí se me ocurre ahorita. Vayan ahí a la cafetería de la esquina, ¿ah? Y tráiganme 2 panes o 3 hamburguesas y 2 papas fritas para cada uno de los que está aquí. No las vamos a encontrar, así que tampoco te emociones, porque aunque no hay. O sea, hay cosas que ni teniendo el dinero vas a lograr hacer en tu vida. Necesitas la intervención de una palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Ni teniéndolo todo. Y este era uno de esos momentos. Y viene Jesús y le da gracias al Señor su Padre, y luego lo da a los discípulos, le dice: repártanlo. Y se empieza a multiplicar en las manos de la gente la comida. Nota esto: si tú quieres que Dios multiplique las bendiciones en tu vida, primero empieza a agradecer la que ya tienes. Porque Él dio gracias por 5 panes o 5 peces y 2 panes. Esa es la fórmula, ¿verdad? 5 peces y 2 panes. Él dio gracias por eso. Él no pidió más panes ni más peces. Él dio gracias por lo poco que había. Porque vino Andrés, el hermano de Simón Pedro, y le dijo: Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿esto qué es para toda esta gente? Dámelos, le dijo. Dámelo. Empecemos por darle gracias a Dios por lo poco que tenemos. Pero no alcanza. Sí, pero para que alcance, primero da gracias por lo que tienes. Dio gracias, se multiplicó todo, lo repartió y recogieron 12 cestas. Bendito Dios. Al otro día la gente se levantó y dijo: tengo hambre. ¿Y Jesús? No está, se fue al otro lado del lago. ¿Qué? Los discípulos, porque a mí fue el Pedro el que me lo dio. No, a mí fue Andrés el que me dio el bocado. No, fue Jacobo. No, tampoco están. Vamos a buscarlo. Se subieron en las barcas, lo fueron a buscar, y cuando llegaron, Jesús les dijo: ustedes no me buscan porque vieron un milagro. Ustedes no me buscan porque aprendieron a ser agradecidos. Ustedes no me buscan para que les despeje el enigma de cómo se multiplicó la materia, porque se saciaron, porque quedaron satisfechos. Es decir, ustedes no me están buscando porque crean que soy el Hijo de Dios que tiene poder para multiplicar la comida. Ustedes me están buscando por el beneficio que reciben cuando yo hago un milagro, ¿verdad? En otras palabras, Jesús no quería que le estén dando todo el mundo like. Yuhu. A ver, ¿cuántos likes de cortesía diste hoy? Le voy a dar like solo para que mire que lo miro. Lo que quiero decir, él no está preocupado. Él no estaba preocupado porque todo el mundo lo seguía o lo siguiera. La multitud se acumulaba como consecuencia de lo que hacía. A él no le interesaba que lo siguieran por la razón equivocada. Él quería que lo siguieran por la razón verdadera. A nosotros los pastores nos cuesta muchísimo entender eso.
A veces vivimos preocupados como que somos nosotros que tenemos la capacidad de retener a la gente. Sus antepasados, sus padres no comieron el pan del cielo al que ustedes le llaman maná, dijo. El pan del cielo soy yo. Y el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tiene parte conmigo, no será salvo. Y se escandalizaron, ya no les gustó. O sea, el postre no les gustó. Al oír las palabras, muchos de sus discípulos dijeron, estoy en el verso 60 de Juan 6, dura es esta. ¿Dura es qué? Esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, los discípulos estaban murmurando diciendo, toda la gente ya no lo va a seguir. Entonces él le dijo, ¿y a ustedes les ofende esto? Les dijo. ¿Les ofende? Eso de las ofensas es un lío. Voy a tratar de resolverlo aunque se ofendan. Es que mira, cuando te ofendes, culpas a aquel que te ofendió y tal vez ni pecó, pero vos te ofendes. Y los que se ofenden por todo lo hacen sentir a uno pecador. Tú le decís al trabajador, ¿por qué viniste una hora tarde? Aquí no me quieren aquí, no me aman. Me estoy explicando. Ese es otro lío que tenemos los pastores, porque ¿qué te ofende? ¿Qué no te ofende? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ofendido a alguien sin querer? Y ustedes dicen, no lo ofendí, pero fue sin querer, ¿verdad? ¿Vieron? Ay, tan lindos, página. ¿A cuántos de ustedes los han ofendido sin querer? O cuando te ofenden es con querer, con alevosía y ventaja, fue planeado, es una iniquidad. En cambio, cuando yo ofendo es sin querer. Actores, o ¿cómo es que la cosa que dijiste vos? Tiene que usar la otra palabra. Entonces, ¿ya vieron que otra vez nos fallan las emociones? No sé qué te ofende. Jesús les estaba hablando de la vida eterna, pero no les gustó que fuera de esa manera el obtenerla. Entonces se ofendieron. Y les dice Jesús aquí, les ofende. Pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿las qué? ¿Las qué? Son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus... Bueno, hoy hablaste de todos los discípulos que lo seguían, ahora voy a hablar de todos los discípulos que lo dejaron. Y el saldo queda a ver positivo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es discípulo por conveniencia. Cuando me conviene, voy a ser discípulo. Pero cuando no me conviene, voy a dejar de ser discípulo. Recordate que estás siguiendo a Jesús, no a un político. Entonces dice, mira, el 67. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿se quieren acaso ir ustedes también? Y respondió Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero a Pedro fue al que Jesús le dijo, Satanás, apártate de mí. Al mismo que le dijo que ya oía al Padre. Pedro tuvo que haber entrado en una confusión de identidad terrible. Oigo al Padre, pero me usa el diablo. Pero el mismo Jesús le dijo, hey, te tengo una noticia, que Satanás te pidió para zarandearte. ¿Qué qué? ¿Y qué dijeron? Que sí. Pero como no le bastó, le dijo, Pedro, te tengo otra noticia, que antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces.
Y Juan le dijo: hey Pedro, pásame las llaves del reino, que ahorita te zampan en una disciplina, papito lindo, que te quedaste sin llaves. ¿O no? Pero mira la evolución de Pedro. En tu palabra echaré la red. ¿Te querés ir, Pedro? No, si tú tienes. ¿Qué estaba descubriendo Pedro? Que lo que funcionaba era. Lo que Pedro estaba descubriendo es que lo que funciona es su palabra. Ahora mira pues, mira la evolución de Pedro. Llega el día en que va a cantar el gallo, pero Pedro lo va a negar. Mateo capítulo 26 verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé qué decís. Estás confundida, yo no soy. Saliendo él a la puerta dijo: mejor me zafo de aquí porque ya me dieron color. Le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: yo les juro que no conozco a ese hombre. Mira, pero se delató. 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos. ¿Y vos por qué lo decís? Porque aún tu manera ¿de qué? ¿De qué? ¿Cuál es el verbo? El verbo es hablar. Porque tu manera de hablar te delató. Entonces aquel Pedro que no confiaba en la palabra, que debido a aquella pesca empezó a confiar en su palabra, que después dijo: tú tienes palabras de vida, a mí nadie me arranca de aquí, ni tú diciéndome que soy el diablo, aquí me quedo, ¿verdad? Y Judas dijo: y pensar que yo pensaba que era yo. ¿Y qué sucede después? ¿Qué lo delató? Hablas igual que él. Ojo, de nuevo di conmigo con las manos en alto, fuerte. La palabra de Dios, la del profeta y la mía será la misma. Te vas a delatar. Te vas a delatar por la manera de. Entonces, si quiero palabra, si quiero oír palabra, debo aprender a oír, para empezar. Y si quiero tener palabra, tengo que aprender a hablar. ¿Oyeron un amén a eso? Bueno, entonces, ¿ya se dieron cuenta la evolución de cómo Pedro fue alineando sus palabras a las de él, a tal manera que fue lo que lo delató? Porque de la abundancia del corazón, ay, si son unos santos ustedes. Bueno, pero ahora voy a la segunda parte. Marcos capítulo 3 verso 1. Dice aquí: entró Jesús otra vez en Capernaum, ¿sí? Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado entre ¿qué? 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver los sentidos, al ver la fe de ellos, ¿cuál es el verbo? ¿Qué hizo? Dijo, habló al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí, dice, sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones porque ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. Mirad lo que calificaron sus palabras: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo:
¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Yo lo he repetido 1000 veces, pero no dijo que es más fácil hacer. Dijo que es más fácil decir. Y para resumirlos, porque muchos ya lo han oído, decir sí o decir no es igual de fácil. Decir blanco, decir negro es igual de fácil. Decir enfermo o decir sano es igual de fácil. Porque Jesús hizo las cosas diciendo desde el Génesis. Dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue hecha la luz. Dijo Dios, la harina no va a escasear, y no escaseó. Dijo el profeta, solo llueve por mi palabra, y no vio hasta que él habló. Dijo la mujer, mi hijo se va a morir, y se le murió. Ojo a eso. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ¿qué hizo? Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Yo escribí, quizás nunca habían visto tal cosa porque nunca habían oído cosa semejante. Mira, Jesús es experto en ponernos obstáculos para que nuestra fe vaya avanzando, para que adquiramos el milagro. Cuando trajeron al paralítico, yo quiero que te imagines ese caso aquí entre nosotros, ¿verdad? Los latinos. Convencer al paralítico que lo vamos a llevar entre 4, ¿verdad? Y me junto yo con mis otros 3 cuates y les digo, miren muchachos, aquí está aquel que ya no camina, está cuadrapléjico, apenas parpadea el pobre. Lo tenemos que llevar con Jesús. ¿Te animás? Y el otro, bueno, sí. Será, si he oído que Jesús hace milagros, venite, agarra, y cada uno, y agarran los 4, se lo llevan. Y cuando llegan, toda la gente estaba agolpada oyendo la palabra de Dios. Y aquello de, hey, traigo un paralítico, déjeme entrar. Ay, cállate, hombre, está buenísima. Verá, la revelación que se acaba de tirar está profundísima. Nadie la entiende, pero está buenísima. ¿Cierto o no? Sí, al mensaje que no entiendes le llamas profundo. Entonces está y Jesús percibe que él está ahí. Y Jesús creo que intercedió por él, diciéndole, qué bueno que no lo dejaron entrar, porque no traen la fe suficiente para que sane. Pero déjame ver qué pasa. Al rato, aquellos dicen, mira, tenemos otra opción. No quiero ninguna opción. Ustedes dicen que Jesús es amor, que todos sus discípulos son amor, y ni siquiera me dejaron entrar. Me quise sentar adelante y me mandaron para atrás. ¿Verdad? Entonces no, bien hombre. Bueno, ¿qué sugieren? Te vamos a subir. ¿En qué? En la camilla. ¿Cómo? Espérate, ahorita te amarro. Lo amarran y empieza. Yo creo que Jesús está enseñando la palabra y de repente por una ventana mira que la camilla va para arriba, así tum. ¿Tú te imaginas al tipo en la camilla de cabeza para acá, para allá, y aquel, ¿y qué va a pasar? Me van a matar, me voy a caer. Mira, si te caes peor no vas a quedar. O sea, no te puede ir peor, pues. O sea, ni botándote de arriba vas a quedar peor. Así que ánimo. Lo logran subir y cuando ya están arriba no hay por dónde bajarlo. Y los amigos brillantes, ¿verdad? Y imagínate desesperados. Si subieron esa camilla, mucha, ¿qué hicieron? ¿Por qué me subieron aquí? Ahora, ¿cómo me van a bajar? Ese es otro problema, lo resolvemos después. Empiezan a buscar, no hay por dónde, empiezan a abrir agujeros en el tejado. Al fin dice, aquí está, esta es la sala donde está enseñando Jesús. Ay, hombre, hacemos entre todos y pagamos, pero hay que bajarlo. ¿Que me van a qué? A bajar.
todo lo que sube tiene que bajar. Nunca oíste a Newton vos. Abren el agujero, está Jesús predicando y de repente, en medio de la multitud, todo el mundo así, de repente, ahí, tum, tum, tum. Yo te imaginé el cuadro. Yo debería hacer la película, la verdad. Y está bajando la camilla y el tipo, ran, san, sin, ping, pum, aterriza. Y todos, ¡oh! Los aliens. ¿O no? Así decía Kimi, ¿no? Que él tenía miedo al rapto porque... Y aquellos allá arriba. Y viene Jesús brillante, le dice, tus pecados te son perdonados. Y aquellos dicen, no fue mal. Y el paralítico, ¿y a mí qué me importa mis pecados? Yo no vine a que me perdonen nada. Entonces, imagínate, tus pecados te son perdonados. Oh, por pecadores soy paralítico. Ahora, paralítico y al infierno. O sea, no estoy mal, pues. Pero sabiendo Jesús que todos eran una bola de incrédulos, ¿verdad? Y entonces dijeron, este es un blasfemo porque dijo que los pecados les son perdonados. Le dijo, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? Dijo, ¿tus pecados te son perdonados o camina? Igual de fácil, si solo es decirlo. Digo, pero para que ustedes sepan que sí puedo perdonar pecados, levántate, le dijo, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el tipo la agarró, salió volado. Los de allá arriba dijeron, el último que se baje paga el hoyo. Chao, Dios. Ahí, yo me tiro, que pague otro, adiós. Se atrevieron a abrirle un agujero. Se cree que es la casa de Jesús de Capernaum, porque si no hubiera sido la de Jesús, en el techo hubieran tenido al dueño. Eso no se van sin pagar. Pero creo que Pedro presenció ese momento. ¿Por qué lo digo? Porque mira lo que pasa en Hechos capítulo 3. Ahora sí, vení, acompáñame. Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos en él. ¿Qué hizo Jesús? Y al ver la fe de ellos, ¿de dónde aprendió Pedro? A ver, ¿viste cómo se fue transformando Pedro? Si te has creído un día que sos el diablo, tenés esperanza, te cuento. Porque Pedro por poco se la cree. La clave de Pedro fue el día en que Jesús les dijo, ¿se quieren ir? Ese fue el día clave. ¿Y qué fue el que dijo? ¿Y a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y de aquí no me muevo. Lo que quiero es palabra. No se movió. Y fijando los ojos en él le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, entre paréntesis, ni pescados. Porque si algo aprendí en aquel día de la pesca, es que no voy a depender más de mis fuerzas, sino de su palabra. Ahora Pedro, que no tiene ni oro ni plata, no se regresó a pescar. Se había regresado, pero ya no. Él entendió que una pesca con afán no saca ni un pez.
Pero salir de pesca con fe puede hundir las barcas. Y dice acá: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cómo creció Pedro en palabra? Me estoy explicando. Él se entregó, se delató por su manera de hablar, pero su manera de hablar lo llevó a levantar a aquel paralítico. ¿Dónde lo aprendió? Aquel día en aquella casa, cuando vio cómo Jesús hizo con aquel hombre, y ahora lo hacía él. Pero también aprendió Pedro que tenía él algo más poderoso que todo el oro y toda la plata. Que tenía él algo que ni con toda una pesca milagrosa vendida podía obtener. Ahora él era portador de la palabra. Ponme atención. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo?, dijo Jesús. Eres Elías, un profeta, etcétera, etcétera. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, dijo que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ya escuchas al Padre, Pedro, pero te voy a enseñar a hablar como Él. Y el Pedro del templo de la Hermosa ya sabía hablar como hablaba el Padre. Ya no solo lo oía, ahora hablaba como Él. Ahora hablaba como Jesús. Si nosotros podemos alinear nuestras palabras a las de Él, va a salir poder de tu boca.